Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Y este es un Punto por Punto virtual. Estamos con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos. Secretario, quisiera iniciar con las medidas que anunció ayer la gobernadora. Hay varias que impactan al sector empresarial, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Ya tenemos alguna guía de cómo es que se van a acceder a esas ayudas? Pues mira, estamos preparando lo que es el proceso, las guías, cómo las personas, en este caso los pequeños negocios, van a poder accederlo. La razón por la cual todavía no las tenemos listas y estamos finiquitándolas es porque queremos hacer esto de tal manera que maximicemos la tecnología, o sea que queremos hacer esto de manera digital. Y número dos, que sea algo que sea efectivo, que podamos cumplir con las salvaguardas del manejo de fondos públicos, pero a la misma vez que sea rápido, ¿verdad? Que este dinero realmente no pase en meses, sino que sea algo que le permita a ese pequeño negocio, una vez cualifique, poder realmente mover ese desembolso lo más rápido posible. Así que tomando en cuenta esa prioridad, es que obviamente estamos finalizando ese proceso esta semana. Vamos a estar listos pronto y vamos a estar comunicando la información en nuestra página de internet dds.pr.gov. Sí te puedo adelantar que el marco de trabajo que estamos utilizando es gracias a la experiencia que ya tuvimos ayudando a los pequeños negocios que se afectaron en el sur por cuestión de los terremotos. En el mes de enero nosotros anunciamos un paquete de ayudas para 1,000 pequeños empresarios y a base de ese plan de trabajo y ese marco de trabajo estamos utilizándolo para entonces escalar y poder ahora aplicarlo a poder ayudar a miles de pequeños negocios que están siendo afectados por cuestión de la crisis del COVID-19, conforme a lo que la gobernadora anunció en el día de ayer. Para la definición de estas ayudas, ¿un pequeño y mediano negocio sería qué negocio? Fíjate, en este momento hay 3 criterios principales. El primer criterio es que sea un negocio que tenga 50 empleos o menos. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, como está diseñada esta ayuda, es para ese negocio que ha tenido que básicamente cerrar operaciones temporariamente o de carácter permanente. Ojalá que no haya sido permanente, pero debido a esta situación, desde que se implementó la orden ejecutiva y por culpa, ¿verdad? Por cuestión o resultado de la crisis que estamos viviendo del COVID-19, haya tenido que básicamente cerrar operaciones. Y tercero, que es lo que estamos finiquitando, es una ayuda que está hecho para aquellos negocios que no puedan cualificar para otras ayudas federales. O sea que el primer paso es que si ese pequeño negocio, pequeño mediano negocio, puede cualificar, por ejemplo, para los programas de préstamos de emergencia del Small Business Administration, que es una de las cosas que se aprobó recientemente, gracias a la solicitud de la señora gobernadora, y el SBA aprobó para Puerto Rico. Pues eso es un ejemplo de algo que entendemos que el negocio debe de buscar primero, porque inclusive las ayudas son mucho más amplias. Estamos hablando de préstamos que son hasta $2 millones en el caso de SBA, y que dependiendo de ciertos criterios pudiese cualificar hasta que se le pueda hasta perdonar esa deuda, ¿verdad? Ese préstamo en un momento dado en el tiempo. Así que, como puedes ver, está diseñado realmente para los pequeños negocios. Me han preguntado y me han dicho, mira, $1,500 parece ser una suma pequeña, ¿verdad? Sí. Y lo cierto es que son $60 millones. Está diseñado para tratar de impactar la mayor cantidad de pequeños negocios. Para que tengas una idea, Puerto Rico tiene, según el Small Business Administration, casi 43,000 negocios en total de establecimientos privados. Y de eso, el 95-98% son precisamente pequeños y medianos negocios. Así que la idea es impactar a ese pequeño negocio que realmente pasar por el proceso de quizás pedir una ayuda federal no le es factible, a lo mejor quizás hasta ni pudiese cualificar. Y obviamente que está bien seriamente afectado por la situación de la crisis del COVID-19. Secretario, este paquete de ayudas anunciados ayer, ¿requiere legislación en el área por lo menos que usted atiende? ¿Requiere legislación? Me han hecho esa pregunta también. La manera en que esto se está trabajando, como esto es un dinero que está
que viene de lo que es el fondo de emergencia que está destinado por parte de la propia Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros entendemos que podemos ir a ejecutar directamente. ¿Por qué? Porque ya parte de la negociación que ocurrió entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal es precisamente permitir que ciertos dineros que están en reserva para otros propósitos se puedan redirigir para atender esta emergencia que estamos enfrentando en este momento. Así que los 60 millones de dólares, de la manera en que lo estamos ¿verdad? Manejando, es que gracias a ese acuerdo con la Junta y redirigir ese dinero, va a estar disponible para poder hacer esta iniciativa para ayudar a los pequeños negocios. No obstante, sí te tengo que decir, ¿verdad?, que obviamente aquí hay un diálogo continuo con la legislatura. La legislatura ha hecho unas expresiones de que también va a estar legislando una serie de medidas económicas y nosotros vamos a estar muy pendientes porque en la medida en que esto se pueda seguir mejorando, recuerda que la gobernadora también dijo que venían unas ayudas subsiguientes, vienen unas fases posteriores de otros anuncios de ayudas económicas que en conjunto con la legislatura, pues vamos a estar muy pendientes si este programa se altera o se mejora inclusive para el beneficio de los pequeños negocios. Habló de que negociaron con la Junta, pues porque es dinero que entonces está en el fondo de emergencia. ¿Cómo fue esa negociación con la Junta? Cuando la gobernadora le presentó su plan o ellos traen también unas propuestas, ¿hubo mucha negociación o estaban básicamente en la misma página? Mira, es una conversación bastante fluida. Es un diálogo inclusive muy franco y todos estamos en la misma página de que estamos enfrentando una crisis sin precedentes. Ya tuvimos la crisis de los huracanes, tuvimos la crisis de los terremotos. Esta situación está impactando al mundo entero. En el caso de Puerto Rico, somos una isla y adicional a eso, obviamente, venimos arrastrando crisis por los últimos años. Y si bien es cierto que nosotros confiamos en que próximamente el gobierno federal va a estar aprobando el Congreso unos paquetes a nivel de estímulo económico de los Estados Unidos y que incluya a Puerto Rico, ¿verdad? Se trabaja para que Puerto Rico sea considerado en todo eso y estamos contando con ese tipo de ayuda federal. Lo cierto es que había un entendido, un tipo de consenso de que el Estado, en este caso el Estado, el gobierno de Puerto Rico, también tenía que hacer una aportación sustancial por la magnitud de la crisis. De hecho, otras jurisdicciones, otros estados también lo están haciendo. En este caso, obviamente nosotros como equipo económico y fiscal presentamos una propuesta ante la gobernadora lo evalúa, lo recibe, lo autoriza y entonces se comienza ya un diálogo más específico a nivel de entre AFAF y la Junta de Supervisión Fiscal, y en este caso el representante de la gobernadora en la Junta, que es el señor Omar Marrero, para entonces finiquitar los detalles, asegurarnos que estamos todos dentro de los parámetros establecidos y que nos permite entonces atender esta crisis. La propia Junta ha dicho que vamos a tener que revisar el plan fiscal. La propia Junta ha dicho que vamos a tener que revisar muchas cosas porque esta crisis está cambiando todo. Siempre se decía que era antes y después de María. Ahora va a ser antes y después del COVID-19. Eso es así. Mire, secretario, he escuchado muchos debates, tanto en Puerto Rico como también en Estados Unidos, pero vamos a hablar de Puerto Rico, sobre estas medidas de distanciamiento, el lockdown, si debería flexibilizarse eventualmente si se extendiera una medida de distanciamiento social. ¿Qué áreas usted como secretario de Desarrollo Económico entiende que deben flexibilizarse o están mirando? Una excelente pregunta. Fíjate que ya nosotros hemos tenido 2 encuentros formales entre el sector privado y la gobernadora en Fortaleza. El primero fue el día antes del anuncio de la orden ejecutiva, ese sábado por la tarde. La gobernadora y un servidor nos sentamos con el sector privado y se les adelantó que venía esta orden ejecutiva con un alcance desde el punto de vista de un toque de queda, con un cierre parcial, para poder entonces contener la situación del virus que estaba haciendo, ¿verdad? Que es algo que amenaza la salud del pueblo de Puerto Rico, como hemos visto en otros lugares. El viernes pasado hubo una reunión de seguimiento con la señora gobernadora, el equipo económico y fiscal y el sector privado. Y de ahí es que entonces establecemos el Task Force económico, que lo estamos montando dentro de una estructura que se le conoce como el Business Economic Operations Center, que es una estructura privada
modelando las mejores prácticas que FEMA ha hecho en los Estados Unidos de que el sector privado se inserte en el manejo de una emergencia. Y a base de esa estructura montamos el Task Force económico y ya hemos tenido 2 reuniones virtuales el sábado pasado y ayer precisamente. Esto ha sido muy importante porque hemos podido escuchar del sector privado todas sus inquietudes, sus preocupaciones y ya están inclusive sometiendo propuestas específicas para la consideración de la gobernadora con respecto a la semana que estamos viviendo en esta orden ejecutiva bajo las condiciones actuales y bajo un escenario, y en este caso quiero, ¿verdad?, ser bien específico, un escenario hipotético, porque la información oficial es que esto termina el 30 de marzo, claro. Aunque sabemos, ¿verdad?, de que existen posibilidades reales conforme a cómo esta situación se está desarrollando, de que la gobernadora considere extenderlo. En ese marco de trabajo se han presentado muchas cosas. Por ejemplo, una de las preocupaciones principales, yo creo que todos estamos claros de que esto tiene un impacto económico sin precedentes. De hecho, el anuncio de la gobernadora en el día de ayer, estamos hablando de casi $1,000 billones. Eso también es algo que no tiene precedentes en la historia moderna de Puerto Rico, que se destinen $1,000 millones de las arcas del gobierno estatal, sin contar la federal, de lo que sería el primer paso para atender este impacto económico. Así que todos estamos reconociendo de que hay un impacto económico significativo y que la salud tiene que ser primero. Dentro de ese marco, pues hay varias cosas que nos ha presentado. Yo te diría que la que más sobresale es el asunto de que en un momento dado, si esto se llegase a extender, en ese caso hipotético, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación. Ahora mismo, si te fijas, nosotros hemos aplicado la orden ejecutiva de la señora gobernadora a través de una carta circular para darle claridad al sector privado lo que realmente se puede hacer y no se puede hacer. La regla de oro ha sido de que toda actividad que sea esencial para la salud, para los alimentos, para el combustible, la infraestructura crítica, las instituciones financieras, todo lo que tiene que ver con seguridad y seguridad nacional, eso se considera un servicio y un bien esencial dentro de este lockdown. Y hemos ido aclarando también de que si usted es un negocio, un comercio, que le provee un bien o un servicio importante para que esos sectores claves puedan correr, también va a poder operar, pero limitado a esos negocios exentos, ¿verdad? Hemos hecho todo lo posible para que las actividades que conllevan aglomeración de personas que están públicos se limiten al mínimo, como por ejemplo lo que son los supermercados. Inclusive los restaurantes, como sabes, solamente pueden, y las cadenas de comida rápida pueden entregar comida o pueden hacerlo a través de Servicarro. Dentro de ese contexto que hemos aplicado esta orden ejecutiva en esta segunda semana, se han presentado preocupaciones sobre lo que es el mantenimiento y reparación en general. En un momento dado, eso es algo que tenemos que reconsiderar, porque si esto se llegase a extender, en ese caso hipotético, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación en el sentido más amplio a nivel de la sociedad, tendríamos que ver cómo eso se va a atender, porque sin duda alguna eso es un punto que me parece que es válido. Cuando usted me habla en el sentido más amplio, para que la gente que nos está escuchando entienda, es, por ejemplo, mecánicas, pero también, por ejemplo, los celulares, las computadoras, que son servicios ahora mismo que estamos dependiendo mucho de ellos y si se nos dañan, estaríamos, ¿verdad?, incomunicados. Las universidades acaban de tomar las clases a distancia. También, no sé si pudiese explicar eso un poco. Correcto. Mira, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la orden ejecutiva y vemos el sector de telecomunicaciones, pues en la carta circular estamos diciendo, si tú eres una compañía de telecomunicaciones, puedes hacer trabajos que tienen que ver con el mantenimiento de las torres, porque obviamente necesitamos esas torres corriendo, servidores, ese tipo de facilidad se tiene que mantener, porque de lo contrario la red a nivel de la isla, ¿verdad?, se puede comprometer. Por ejemplo, fibra óptica, antenas, me refiero a nivel ya, ¿verdad?, no a nivel residencial, sino a nivel más comercial. Claro. Ese tipo de cosas, la orden ejecutiva es clara. No obstante, para evitar que se propague el virus y proteger la salud de las personas, se ha restringido
que se abran, por ejemplo, las tiendas standalone, donde una persona puede ir y que se les repare el celular o la laptop o la computadora. Esas tiendas standalone no pueden abrir. Claro está. En un momento dado, tendríamos que evaluar bajo qué parámetros y condiciones eso se pudiese reconsiderar y que puedan abrir en un escenario donde esto se vaya a extender. ¿Por qué? Por lo mismo que acabas de decir. Porque tarde o temprano las computadoras van a necesitar algún tipo de reparación, los celulares necesitarán algún tipo, ¿verdad?, de atención si se dañan, y máxime cuando estamos moviéndonos hacia lo que es trabajo remoto, lo que es homeschooling y todo lo que tiene que ver con depender ¿verdad?, de la red digital. Y eso es un ejemplo de lo que básicamente habría que estar reconsiderando. En este momento estamos aplicando esto de una manera estricta porque la clave es parar la propagación del virus. Y por el momento, bajo un escenario de que se fuese a extender, ¿seguirían bajo esa interpretación más estricta o estarían viendo algún tipo de flexibilización? Eso es algo que te lo digo como un ejemplo de algo que tendríamos que sentarnos en la mesa con el sector privado y el gobierno y ver bajo qué condiciones podemos flexibilizarlo, ¿verdad? Habría que evaluarlo. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo que nos está pasando. Hay compañías de textiles que no pueden abrir. ¿Por qué? Porque aunque producen uniformes para el ejército, se entiende que eso no es una situación esencial en este momento, hoy. No obstante, hay empresas de textiles que están haciendo cambios en sus operaciones para ver si pueden manufacturar mascarillas y si pueden manufacturar, por ejemplo, batas y cualquier otro equipo en el área de protección personal de la salud. Esas empresas, si logran moverse en esa dirección, ya tenemos un acuerdo y vamos a estar sacando una publicación, ¿verdad?, para que quede claro de que entonces el Departamento del Trabajo, a través de lo que es OSHA de Puerto Rico, estaría inspeccionando ese lugar, estaría verificando que está todo bajo un plan de contingencia que minimiza lo más posible el contacto de las personas dentro de ese área de trabajo, que tengan su equipo de protección y que a su vez puedan entonces desempeñar esas tareas y que permitan hacer esa producción de un material, de un equipo que tanto hace falta ahora, porque hay escasez de mascarillas, hay escasez de ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es un ejemplo de una flexibilización ordenada. Y así habría que evaluar el resto de las actividades y hacerlo en equipo, ¿verdad? Sector privado, sector público, vamos a sentarnos y evaluar, siguiendo el norte de proteger la salud del pueblo de Puerto Rico y ganar la batalla contra el COVID-19, ¿qué condiciones podemos acordar que permitan una flexibilización y que a la misma vez se logre el objetivo de contener el virus? Secretario, ¿ya hay algún estimado del impacto económico de la primera semana del lockdown? Mira, si usamos como base el anuncio de la señora gobernadora anunció $1,000 millones. Así que eso te da una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Si logramos acordar con la Junta de Supervisión Fiscal un paquete inicial de $1,000 millones, es porque el impacto económico está en ese orden de magnitud. Otra manera de mirarlo es que la economía de Puerto Rico, por ejemplo, si utilizamos el Producto Interno Bruto, son cerca de $102,000 millones al año. Ese es nuestro Producto Interno Bruto. Si usamos eso como base y lo dividimos entre 365 días, pues estamos hablando de más o menos $275 millones que Puerto Rico produce todos los días. Eso es lo que le llaman el economic output de Puerto Rico, de bienes y servicios. Si asumimos que la economía está paralizada en un 50%, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Para hacer un análisis inicial, pues esos 275 significan 138 millones. Así que pudiésemos partir de la premisa en un escenario, ¿verdad?, bien en general de estimado, ¿verdad?, porque estas cosas estamos trabajando con los economistas para finiquitarlos, pero eso te da una idea de la pérdida económica. Puede estar hablando de $140 millones al día. Al día. Al día. Y si tú sumas, si lo llevas a una semana, lo llevas a 2 semanas, por ejemplo, te va a dar una cantidad un poco más de, ¿verdad? Sube más de $1 billón, ¿verdad? Y eso es utilizando el Producto Interno Bruto. Si utilizamos el Producto Nacional Bruto,
pues entonces la cantidad baja. En otras palabras, este impacto económico puede estar está más o menos en el range de los billones de dólares. Bueno, pues secretario, muchas gracias por haber sacado de su tiempo para acompañarnos en este punto por punto. Esperamos que sigan abiertas las líneas de comunicación, pues la gente está muy interesada en saber cómo, ¿verdad? No solamente el tema de salud, sino el tema económico, cómo va a ir moviéndose. Mucha gente que no está trabajando y está preocupada, escucharon ayer el anuncio de la gobernadora con, ¿verdad? Con mucha receptividad. Ahora pues ver cómo entonces fluyen las ayudas. Eso es así. Muchas gracias por la oportunidad y muy pendientes a nuestra página de internet, a las redes sociales, dds.pr.gov, porque prontamente, vamos a estar publicando la guía y el proceso de cómo este incentivo se va a estar solicitando. Pues muchas gracias a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.